Carlos Emiliano. Presente. Chelsea. Presente. Bernardo. Presente. Gracias. Fernando. Naideli. Naideli. Presente. Gracias. Itzel. Presente. Jessica. ¿No? Jorge. Doc, Mande. Jessica había mencionado que tuvo un incidente, entonces dijo que iba a ver si se podía conectar antes de que se acabara la clase. Ok. Voy a poner retardo. A ver, me quedé en Itzel. ¿Ella fue la que tuvo un incidente o me contestó Itzel? Yo contesté. Ah, ok. Jorge Alejandro. Carla Lisset. Presente. Cassandra. Kiara. Presente. Kiara. María Giselle. Presente. Gracias. Gael. ¿No? Jennifer. Presente. Carla Selene. Presente. Santiago. ¿No? Wendy. ¿No? Y Yuritsi. Presente. ¿Es correcto así, Yuritsi? Sí, así. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si llegaría Adamari. ¿No? Creo que ella ya está dada de baja, creo. Ah, bueno. Yo lo corroboro con el coordinador. Jorge Alejandro, ¿estará por ahí? ¿No? Gael. Gael, ¿escuché algo? ¿Fue Gael o fue alguien más? ¿No? Ok. Y Santiago. ¿No? Bueno. Ah, y Wendy, que tampoco la veo. Ok, muy bien. Bueno. Y el retardo, ¿no? Que estaba ahí de su compañero. O sea, aún no voy a equivocar. Listo. Ok, bueno, eso básicamente va a ser el procedimiento, chicos. Porque pues yo tengo que pasar lista por todas las clases, ¿verdad? Entonces, por favor, 15 minutos me parecen suficientes, casi 20 si ustedes se fijan, para poder conectarse.
a menos de que tengan un incidente grave o mayor como el que me acaban de mencionar de su compañera que no se puede conectar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Este grupo es de sesión práctica. Sin embargo, como yo tengo dos grupos, pues los tengo que llevar a la par. Entonces, básicamente voy a estar viendo lo mismo que el otro grupo. Entonces, ayer con ese grupo tuve teoría, o sea, en el grupo de teoría. Y pues ahorita voy a tomar la clase teórica en el grupo práctico. No pasa nada. Es lo mismo, ¿sí? Nada más para que lo tengan ahí pendiente. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se puede observar. Y si se ve bien. ¿Se observa? Sí, Gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es esta unidad 1, que es bases moleculares de la vida. Ya les había comentado que es básicamente célula, ¿sí? Este primer parcial está relacionado a célula. Y vamos a nivelar. Yo, pues la verdad es que los conozco hace pues, unos días, básicamente. Entonces, pues yo no sé realmente el nivel que tienen respecto a la materia. Habrá algunos que en su formación académica pues pusieron a lo mejor más atención en biología y habrá otros que no, habrá otros que no llevaron ni siquiera esa materia, habrá otros que sí. Entonces, como yo no sé, pues necesito nivelarlos primero para arrancar todos desde el mismo nivel. Porque si no, me puedo adelantar y los que no estén que no tengan mucha información sobre esto, pues se van a confundir porque pues no están a la par que los demás. Okay, entonces vamos a empezar con este tema que es introducción a la célula, o en este caso la célula. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto se los voy a compartir el día de hoy, entre hoy y mañana. Y les voy a encargar una actividad que se va a cerrar el día de mañana a mediodía. Entonces, para que estén atentos, es un capítulo de un libro que hay que leer y hay que hacer un resumen y contestar una actividad. Ahora, pues la primera pregunta básica que debemos contestar para entender a la célula es preguntar qué es célula. ¿Cómo podemos definir a una célula? Entonces, a ustedes, desde su perspectiva, no me lo busquen. Esto es a priori, o sea, desde su conocimiento que tienen ahorita acumulado, el que sea. ¿Cuál es la definición de célula? ¿Qué definición de célula me podrían decir, me podrían compartir? El que guste, nada más pues levante su mano o me abre el micrófono. A mí me gusta preguntar de forma voluntaria. A mí no me gusta estar como que agarrando la lista porque no tiene chiste. Entonces, si alguien quiere compartir o quiere intervenir, con mucho gusto, una definición de célula, la que ustedes consideren, la que conozcan, ¿qué definición de célula pudiéramos dar? Si alguien nos pregunta por la calle, oye, ¿me puedes dar la definición de célula? ¿Qué le podría decir yo? ¿Qué le podrían decir ustedes? ¿Qué es una célula? Yo pienso que son como que todos los seres humanos tenemos células en nuestro cuerpo y son muy pequeñas y creo que se dividen en dos tipos, en eucariotas y procariotas, creo. Y pues eso es lo que más me acuerdo desde la Ok. prepa. Bueno, María nos está dando una definición categórica. Ella nos está indicando las características o las propiedades de una célula. Nos está diciendo que, pues todos los seres humanos, ella dijo seres humanos, todos los seres humanos estamos formados por células. Y nos está diciendo que se dividen básicamente en dos tipos, eucariotas y procariotas. ¿Alguien más? Ahorita vamos a retomar eso, Bueno, pero a lo poco, bueno, ya tiene 2 años que dejé la prepa y lo poco que me acuerdo es de que las células están compuestas por átomos y Ujú. pequeñas partículas, no me acuerdo muy bien.
Ajá, ok. Bernardo nos dice que las células están compuestas por átomos. Esa es una parte muy importante, porque luego pensamos que la célula es un nivel inicial, es decir, creemos que la célula es célula per se, o sea, por sí misma, sin contar que la célula en realidad está compuesta por átomos, solo que los átomos se organizan de tal manera que al final obtenemos una célula. Entonces la célula es como el nivel intermedio, ya es un nivel avanzado, es una estructura muy compleja, pero bien. Ok, ¿y alguien más? Está bien, es una forma de definir muy característica de los sistemas de bachillerato preparatorio, que es una definición basada en ejemplos. Está bien. ¿Alguien más que tenga alguna definición? ¿Qué es una célula? Ah, Jessica, por ahí Jessica. Sí, pues tengo entendido que la célula es una unidad fundamental que existe pues prácticamente en todos los seres vivos. Ok. Jessica ha dado con la definición básica que todos tenemos desde secundaria. Bueno, en mis tiempos que se llamaba biología, ahorita llevan otras materias. Incluso desde la primaria, que es que la célula es una unidad fundamental. Es decir, es el fundamento de cualquier sistema vivo. Vivo, vamos a dejarle así, no orgánico, vivo. Cualquier sistema vivo. Bueno. Y si se fijan, le voy a cambiar. Esta es la definición que yo traigo aquí. ¿Qué es la célula? ¿Sí? Se puede definir como la unidad fundamental de la vida, que es básicamente lo que física nos está diciendo. Sin embargo, para este nivel universitario superior, esa definición, y para la materia que estamos viendo, esa definición se queda corta. Corta en el sentido de que no es amplia. Por lo tanto, se propone la siguiente definición, que es, ay, perdonen, mi mouse está ahí medio loco, ahí está, que es que la célula se define como no solo la unidad fundamental, sino como la unidad fisiológica, anatómica, estructural, de origen y hereditaria de un organismo vivo. Si se fijan, ya es más completa, ¿verdad? Conforme avancemos en la unidad, vamos a entender por qué se refiere a todas estas características, por qué fisiológica, por qué anatómica, por qué estructural, por qué hereditaria, etc. Pero básicamente ahorita esta definición nos sirve mejor. Si ustedes encontraran alguna otra por ahí y quisieran tenerla en sus apuntes, también es válida, porque rondan otras, no solamente estas. Y aparte nos dice aquí abajo que todo organismo vivo, sin importar su tamaño, es decir, del organismo más pequeño, que podría ser a lo mejor una bacteria, al organismo más grande del planeta. No sé si ustedes saben cuál es el organismo más grande del mundo. El organismo vivo más grande del planeta, ¿alguien sabe? No. No. Bueno, bueno, hasta donde yo sé, a donde yo me quedé, el organismo más grande del planeta es un arrecife de coral. Está por allá por Australia, no sé por dónde. Se ha determinado que ese arrecife es todo un solo organismo, no son como que un conjunto. Lo decía, no, que la ballena, sí, pero el arrecife es mucho más grande. Entonces, todos, desde la bacteria hasta, bueno, esa es la ballena, porque a lo mejor es el que ustedes tienen en mente, una ballena. Hasta una ballena azul, la que ustedes gusten y manden, todos los seres vivos de entre esos tamaños están constituidos por células, sin excepción. O sea, no hay una excepción a la regla. No hay un organismo vivo que no esté constituido por células. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros, obviamente, como un organismo vivo, pues estamos constituidos por células igual.
Y al mismo tiempo podemos ver que las células están diversificadas, es decir, que hay muchas formas de células. Entonces vean ustedes aquí en la parte izquierda en las imágenes tenemos unos bacilos, por ahí una forma alargada, las espiroquetas que tienen forma como de espiral, los glóbulos rojos que tienen forma como de platito, así como cóncavo, ¿sí? Esta que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero vean la forma, eso es un protozoo, vean la forma bastante curiosa que tiene, a lo mejor una planaria, un gusanito plano, espermatozoides y óvulos, que también tienen formas muy particulares, las células intestinales, que son alargadas, el xilema de una planta, de un vegetal, y una red neuronal o una neurona, vean todo eso es una célula. Entonces, podemos determinar que la célula es muy variada, y esa variedad permite que esté presente tanto en un organismo en diferentes lugares, y así también en diferentes organismos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. Igual si no conocen esta información, pues ya la conocen, ¿verdad? Ya se las compartimos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que saber y tenemos que empezar a indagar no solamente qué es una célula, sino de qué se compone. Y por ahí Bernardo nos estaba dando el primer paso. Él dice que la célula se compone de átomos, y realmente cualquier materia en el mundo, en el universo, está compuesto por átomos. Sin embargo, como es procesos biológicos, pues nos estamos enfocando en organismos vivos. Y efectivamente, la célula a un nivel atómico se compone de átomos. ¿De acuerdo? Aunque a veces el átomo por sí solo no es funcional, necesita estar como combinado. Y entonces podemos determinar estos niveles. Vean, la célula está hasta el último. Hay niveles anteriores. El primer nivel, aparte del nivel atómico, es el nivel molecular. Este nivel molecular, déjenme hacerle un poquito de zoom. Este nivel molecular está representado por un conjunto de moléculas orgánicas básicas que se forman por leyes químicas, enlaces e interacciones atómicas. Estas moléculas son muy variadas. Puede ser glucosa, aminoácidos, lípidos, o sea, ácidos grasos, algunos cetonas, ésteres, etcétera. Y vean ustedes cómo están aquí las moléculas orgánicas. Este es un primer nivel, un nivel molecular. Si estas moléculas orgánicas interactúan entre sí y forman otras estructuras más grandes, entonces pasamos al siguiente nivel, como que evoluciona, y ahora es un nivel macromolecular. Y estas sí las conocen, las grandes 4 macromoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas macromoléculas son masivas, son muy grandes. A nivel atómico, ¿verdad? A nivel molecular, son moléculas con gran peso molecular, son moléculas que tienen un tamaño muy grande, ¿sí? Por eso son macromoléculas en este caso. Yo creo que sí las han de haber escuchado, ¿verdad? Carbohidratos, al menos carbohidratos, lípidos y proteínas. Por ahí los han de haber escuchado en alguna serie, en alguna película, en su vida diaria, no sé, que tengan algún familiar que trabaje o se relacione con esto. Incluso cuando vamos al súper, no sé ustedes, pero ahorita con el nuevo etiquetado de los productos, pues por ahí hay unos octágonos que nos dicen producto con exceso de azúcares, que no es otra cosa que con exceso de carbohidratos, o nos dice producto con exceso de grasas saturadas, ¿no? Por ejemplo, que no es otra cosa que lípidos. Y entonces nuestra célula también está compuesta por esas macromoléculas. Obviamente nuestra célula cumplen otras funciones. Ahora, si esas macromoléculas se vuelven a interactuar entre sí con otras, es decir,
que los carbohidratos interactúen con los lípidos con las proteínas, los lípidos con los carbohidratos, entonces formamos un tercer nivel, que es un nivel supramolecular. Aquí empezamos a identificar estructuras que son características de una célula como tal, que yo ya puedo observar. A lo mejor la pared de una célula, la membrana celular, un cromosoma, que a lo mejor es uno que ustedes pudieron haber checado con anterioridad, son estructuras donde las macromoléculas están interactuando para formar otras estructuras más grandes. Ya no se les puede llamar macromoléculas, porque son aún más grandes. Son ya estructuras celulares específicas. ¿Ok? Y entonces esto me permite formar organelos, ¿sí? Que esos también ya los conocen, ya los han visto. ¿Qué organelos conocen? ¿Me pueden decir el nombre de algunos organelos que conozcan ustedes que son parte de la célula? Uno, aunque sea. No creo que no conozcan ninguno. La mitocondria, La mitocondria, citoplasma, ¿no? el citoplasma. El núcleo. Fíjese, en algunos libros el citoplasma se considera como un organelo. En otros libros no. Pero el núcleo sí. El núcleo sí es un organelo. ¿Alguien más? Vamos. Ribosomas. Ribosomas. Otro. Cromosomas. Los cromosomas, sí, son parte de la célula. No los podría considerar como un organelo, pero sí son parte, está bien. No, bueno, Membrana plasmática. la membrana es igual que el citoplasma. En algunos libros lo mencionan como organelo y en algunos otros no. Dependiendo qué bibliografía consultemos, pero es correcto, son estructuras celulares. Otra. Retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso es el que forma el colesterol y los ácidos grasos. Y tenemos el otro, que es el retículo endoplásmico rugoso. El REM, perdón, el RER y el REL. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi, exactamente. El lisosoma. ¿Ven? Sí los conocen, nada más que les da pena. No sé por qué les da pena. Ya le había dicho que no me hizo caso. Ah, lo que pasa es que no habla fuerte. Hable fuerte o levante la manita y le hago caso. O sea, fuerte y normal, ¿eh? No me vaya a gritar. Bien. Y esos organelos, por sí solos, pues no hacen gran cosa. O sea, solitos no tienen función. Tienen que unirse entre sí para formar una célula. En realidad, este paso de niveles es probablemente lo que sucedió cuando se inició la vida. La primera célula primitiva fue un conjunto de moléculas que se unieron entre sí. Y entonces obtenemos la célula. Y vean ustedes, la célula entonces no es un nivel inicial. O sea, la célula no aparece por sí sola. Bueno, ahorita sí, porque se reproduce, pero en su momento inicial está formada por todos estos elementos. Entonces es una estructura que por sí sola ya es sumamente compleja. Es una estructura compleja, no es una estructura para nada simple. Porque luego tendemos a tener esa idea de que la célula pues la vemos muy chiquita, como que no hace nada y es muy sencilla. Y no. Es una célula la célula siempre está en peligro, siempre está muriendo, tratando de morir. Siempre está luchando con su entorno para mantenernos con vida, en el caso de los organismos vivos. Y es una estructura muy compleja que hace muchos procesos muy, muy complejos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Por ahora No, ninguna. No, ninguna. Bien, van a ver que cuando terminemos la primera unidad se van a enamorar de la célula y van a ver a su cuerpo de una forma completamente distinta. Se los puedo asegurar. Bien, ahora,
Entonces, todos los organismos están compuestos por células, pero los organismos unos y otros son diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber una clasificación. Y entonces los organismos se clasifican en 5 reinos. ¿Sí? Yo creo que ya los deben de conocer por ahí. 5 reinos, que es el reino Monera. Lo tenemos aquí ejemplificado con esta colonia de bacterias en un agar. Vean ustedes cómo están los puntitos. El reino Fungi, aquí con una levadura, ¿sí? Que es el reino de los hongos, porque los hongos no son plantas, por favor. No vayan por la vida con esa idea errónea. Los hongos no son plantas, son hongos. Tienen su propio reino. El reino animal o animalia, que nos incluye, nosotros somos estamos dentro del reino animal, se nos clasifica como animales de la clase mamífero y del orden de los primates. Y el reino vegetal o reino plantae, que incluye todos los organismos que tienen la particularidad de realizar fotosíntesis y de tener pigmento verde como clorofila. Y hay un último reino, que no está aquí porque no hay ejemplo, que es el reino protista, que incluye organismos que no se pueden clasificar en el reino vegetal y que tampoco se pueden clasificar en el reino animal, como que tiene características de ambos. Entonces hacen su propio reino o se les clasifica en su propio reino, que es el reino protista. ¿Sí? Entonces nosotros nos incluimos en el reino animal. Entonces, ¿por qué eso es importante? Pues porque tenemos que tener un contexto para saber dónde está ubicado nuestro objeto de estudio, que nuestro objeto de estudio, este primer parcial, es la célula. Entonces tenemos que estar conscientes de dónde está ubicado. Tenemos que estar conscientes que es parte de un gran universo biológico y que este universo biológico no solo incluye al ser humano, sino que incluye a otros organismos. Igual, si ustedes no conocían esto, pues se los comparto, ¿verdad? Somos parte de un gran reino que tiene muchas clases y muchas órdenes. Y todos los organismos del reino animal proceden de un único organismo primitivo, que se llama anfioxo. De ahí venimos todos, todos los organismos animales, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Conocían estos reinos? Yo creo que sí, ¿no? En la secundaria por ahí se los ponen a... Bueno, no sé, cuando yo llevé secundaria a mí me pusieron a investigar, ahorita ya no sé qué ven en secundaria. Creo que no hacen nada, entonces no sé. Cambiaron las materias y en la preparatoria también, entonces si no los conocían, pues se los presento. No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí. ¿Por qué hay 3 reinos animales? Disculpe, me podría... Es que no escuché muy bien. ¿Por qué hay 3 reinos animales? Ah, no, aquí en la imagen son los ejemplos. O sea, son 5 reinos nada más. Solo que estos 3, la mosquita, este gusanito que está aquí plano y el ratoncito, pertenecen al mismo reino. Solo que tienen clases diferentes. Dentro del mismo reino hay otras clasificaciones y se clasifican en diferentes clases, ¿no? Que son aves, mamíferos, peces, celenterados y otras cosas. Sí, pero son 3 organismos de un mismo reino. El único que nos falta aquí es el reino protista, que desde la imagen pues no traía ejemplo. Son los protozoos o los protozoarios. ¿Okay? ¿Alguien más? No sé si alguien tenga alguna duda. Hasta aquí. ¿No? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los virus? Ahorita que están muy de moda los virus, que estamos como en la 5ª, 6ª ola, no sé.
de contagios del virus que está ahorita en vigencia, en la contingencia sanitaria. ¿Qué pasa con los virus? ¿En qué reino entran los virus? O no sé si se lo preguntaron en algún momento. ¿En qué reino entran los virus? ¿O qué son los virus? ¿No? ¿En qué reino No, ni idea. ¿En qué reino clasificarían a los virus? En ninguno. Los virus no son seres vivos, no cumplen la regla. ¿Cuál es la regla de los seres vivos? Que están compuestos por células. Los virus no están compuestos por células. Los virus no son animales, no son bacterias, no son hongos, no son protozoarios, no son plantas y no son animales. Entonces, no entran en ningún reino, no están vivos. Los virus no están vivos. ¿Ok? No sé si está bien, espero que sí. Si no, pues ya estoy diciendo. Los virus se consideran como información, nada más, información empaquetada, que utilizan sistemas vivos, o sea, biológicos, para multiplicarse. Y ojo que uso multiplicar en lugar de reproducirse, porque no se reproducen. Los virus se multiplican. Eso es lo que pasa con los virus. Entonces, es interesante detallarlo, es interesante mencionarlo porque pues ustedes van a ir a una materia que es microbiología y ciertamente hay algunos virus que afectan la cavidad bucal o la cavidad oral. Por ejemplo, el herpes, el virus del herpes, el papiloma. El virus del papiloma humano también se manifiesta en boca y es un virus, por ejemplo. Y hay otros virus que no se manifiestan en boca, pero que su estrago o su manifestación clínica en el cuerpo incluyen anomalías en la boca. Por ejemplo, el virus del VIH, de la inmunodeficiencia humana, si bien no afecta la boca por sí misma, el virus puede provocar, por ejemplo, que las defensas bajen, bueno, no puede, provoca que las defensas bajen y entonces se produzcan infecciones bucales cotidianas como por ejemplo Candida albicans, por ejemplo. Y entonces si yo me encuentro, por ejemplo, es muy importante porque si ustedes se encuentran, por ejemplo, con un paciente que lo están atendiendo por primera vez y o sea, revisan su cavidad porque tienen que hacer una revisión después de la entrevista clínica y ven que tiene una infección por Candida albicans, tendrían ustedes que sospechar que el paciente tiene una enfermedad subyacente, ¿sí? O sea, que tiene una enfermedad que le está provocando que su sistema inmune esté deprimido, esté bajo y que le esté provocando la infección por Cándida, porque generalmente la infección por Cándida nuestro cuerpo la puede lidiar sin problema, o sea, no se manifiesta. Generalmente sucede o se manifiesta en pacientes con enfermedades inmunosupresoras o autoinmunes como el cáncer, el lupus, VIH, ¿no? Y entonces se van a encontrar con todo esto y es importante saber, pues no necesariamente su clasificación, pero sí es importante saber que también puede ser un objeto de estudio, porque pues la cavidad oral está unida a un cuerpo, no está flotando por ahí en la calle. Entonces ese cuerpo está formado por células y su boca también tiene tejidos formados por células. Entonces van a reaccionar a lo que esté pasando en su cuerpo y ustedes, si son observadores, van a poder determinar, como les decía yo, a priori, o sea, sin ningún tipo de prueba clínica. Obviamente después lo van a confirmar por un diagnóstico, pero podrían determinar que algo está sucediendo
¿sí? Muchas veces va a sucederles que el paciente va por alguna extracción o algún problema menor, pero cuando revisan la cavidad oral descubren anomalías que tienen que ver con otras cosas, inflamaciones, por ejemplo, que es una respuesta celular, infecciones, que también es una respuesta celular, no sé, comportamiento raro del tejido, que también es un comportamiento celular. Entonces es importante ubicar todo esto, todo esto dentro de un contexto que ustedes puedan identificar como familiar, porque si no, su práctica profesional va a ser deficiente, ¿sí? Estas materias son el eje del fundamento para el diagnóstico. No dan un diagnóstico por sí solas, pero es el fundamento para el diagnóstico, ¿ok? Bien, ¿alguna duda con los virus? Bueno, no con los virus, digo en general. Hay muchos, vean ustedes, yo siempre he dicho que los virus son como robots, vienen de otro mundo, no sé, alguien los puso aquí porque este que es el complex, el complejo, el que tiene varias estructuras, vean ustedes, parece una nave, o sea, parece un robot, ni siquiera parece vivo con esas líneas rectas, sí está medio, no sé, sí se ve como alienígena, no sé, se ve como extraño, a mí siempre he tenido esa idea. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No. Ok. Acuérdense que van a tener actividad, ¿eh? Ahí vamos a ver si tienen dudas o no. Profe, Mande. ¿Por qué dice que los virus se multiplican y no se reproducen? Ah, porque los que se reproducen son las células. Las células se reproducen, los virus se multiplican. Los virus se copian. Las células se reproducen. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de reproducción, hablamos de un proceso vivo, biológico, donde recombinamos información genética, donde hay ciertos procesos para crear como vida, una célula, ¿no? Los virus no hacen eso, los virus solo se copian, como una copiadora, así. No literal, pero así. Entonces, lo que hace el virus es, entra a nuestro cuerpo, porque los virus están en el aire, chicos, en el ambiente en el que ustedes viven están todo el tiempo, pero normalmente nuestro cuerpo puede lidiar con los virus, a menos de que sean muy fuertes. Entonces, cuando un virus, la gripe, simplemente que es un virus, la gripe, nos contagia, lo que quiere decir en realidad es que el virus está entrando a nuestro cuerpo y entonces como el virus no se puede reproducir, necesita secuestrar una célula. Entonces se pega a la célula y le inyecta su información genética, de tal manera que cuando la célula se reproduce o copia la información del virus. Entonces lo que hace la célula es convertirse en una fábrica. Empieza a crear copias y copias y copias y copias del virus hasta un momento en el que la célula explota, se rompe y el virus se propaga por el tejido y entonces empieza a secuestrar otras células y empieza a repetir el proceso. Lo que hace la célula es como convertirse en una fábrica de ensamblaje como de autos. No sé si las han visto de repente ahí en algún lado, las sacan, las ponen, que un robot pega la puerta, otro robot pega otra puerta, y luego otro pega el motor y otro pega el chasis, etcétera. Bueno, la célula se convierte en eso. Copia la información, produce las estructuras y las ensambla. Y entonces se rompe y libera el virus hacia el tejido y esos virus pues infectan otras células. Por eso los virus se copian, se multiplican, no se reproducen. Los que se reproducen son las células, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está pasando con el coronavirus? Es lo que hace el coronavirus. El coronavirus lo que hace es secuestrar células del sistema respiratorio. ¿Sí? Y como no tenemos forma de detenerlo, o sea, no tenemos un medicamento que ralentice este proceso, por eso tenemos un montón de personas que están llegando a los hospitales con cuadros graves o muy severos, en este caso.
Porque los virus tampoco se pueden matar. O sea, no se matan como las bacterias. Si yo tengo una enfermedad por una bacteria, pues me dan un medicamento, un antibiótico, y lo que hace el antibiótico es matar la bacteria, o sea, mata a la población de bacterias. Al no haber bacterias, ya no hay enfermedad. En el caso de los virus no podemos hacer nada, solamente podemos ralentizar y controlar los síntomas. Entonces, tomamos, por ejemplo, si nos da gripa, tomamos antigripales, pero en realidad los antigripales, si ustedes ven la fórmula, son simplemente analgésicos y antipiréticos, o sea, analgésicos para el dolor y antipiréticos para la fiebre. Pero dentro del medicamento no hay nada que mate al virus. Lo puede ralentizar, o sea, lo puede hacer más lento o incluso como minimizar, pero la enfermedad va a seguir su curso, que dura 7 días exactitos. En 7 días usted termina su gripe, ¿sí? Y no hay medicamentos que hagan algo más que desactivarlos, a diferencia de un antibiótico. Por eso, cuando un paciente va a un consultorio médico, por ejemplo, con gripa, y el doctor le receta penicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, pues tiene que salirse corriendo. ¿Por qué? Porque el doctor no sabe lo que está haciendo, porque está recetando antibióticos para una infección viral, cuando los antibióticos se recetan para una infección bacteriana, ¿sí? Ustedes van a recetar antibióticos y antivirales. Tienen que saber identificar qué es lo que está pasando con el paciente, pues para que no sean de esos médicos que no saben qué recetar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No. Ok. Bueno, es un tema muy interesante. La microbiología es un tema muy interesante. Ya lo supongo que llevan la materia, van a llevar la materia. No sé si la están llevando ahorita, pero es muy, muy interesante. Y bueno, y aparte, pues para que entiendan también su contexto, porque está pasando ahorita, justo ahorita en el mundo, estamos pasando por una pandemia sin precedentes. No se compara con la pandemia que sucedió en el 2009. No sé si ya había nacido para entonces. 2009, creo que sí, 2009. La pandemia de la influenza. Esta no tiene nunca ha sucedido nada igual. Y pues así sucede, es un virus. Por eso es muy difícil trabajar con él, porque no se puede cultivar, es muy difícil cultivarlo, no hay medicamentos que lo detengan, las vacunas no son curas. Entonces, pues bueno, es lo que es importante saberlo para poder entender, ¿no?, lo que está pasando. Bien. Bueno, pues regresando al tema de la célula, si se fijan, nos quedamos en ese nivel, ¿sí? Nos quedamos en el nivel celular. ¿Qué pasa después? Si yo tengo un conjunto de células que están diseñadas para hacer lo mismo y que tienen las mismas características estructurales y de función, entonces estas células se unen y forman un tejido. Un tejido es un conjunto de células que están orientadas a un mismo propósito, que sería el nivel siguiente, el tejido. Si el tejido se une con otros tejidos, pero siguen compartiendo un propósito en común, o sea que van a hacer lo mismo, entonces esos tejidos me van a formar un órgano. Y en este caso ven ustedes que tenemos aquí el ejemplo de un estómago. Normalmente el estómago, pues ¿para qué sirve el estómago? ¿Qué hace el estómago? Pues nos ayuda a procesar los alimentos de forma química y tiene muchos tejidos, tejido epitelial, conectivos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando varios tejidos se unen para un mismo fin, decimos que se forma un órgano. Si el órgano se junta con otros
que de forma directa o indirecta trabajan para lo mismo, entonces decimos que se está formando un sistema. Y en el caso particular de su área de estudio, que es la boca, la lengua, incluido a lo mejor el esófago y las piezas dentales, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Cuál es el sistema al que se conectan estas estructuras? Los dientes, la lengua. ¿Qué sistema es? A ver, ¿de qué sistema estamos hablando? Contéstenme. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. Pese a quien le pese, ¿eh? Porque luego andan unos, ay, no, que la boca y que sí. Es parte del sistema digestivo porque el sistema digestivo, la boca y las piezas dentales sirven para eso, ¿sí? Sirven para procesar alimentos. A lo mejor la boca lo que hace es procesarlos de forma física o mecánica, porque los mastica y los hace bolita. Pero las glándulas salivales ya lo empiezan a trabajar de forma química. La saliva tiene una sustancia que se llama tialina, que lo que hace es empezar a ablandecer los alimentos y formar una pastita que es el bolo alimenticio, que es el que ustedes por ahí ya conocen. Entonces, es importante, ¿sí? Que es parte del sistema digestivo. ¿Ok? Bueno, ya ubicamos entonces nuestro objeto de estudio, la célula, como parte de un tejido. Y ubicamos el tejido como parte de un órgano. Y ubicamos este órgano como parte de un sistema. Ahora tenemos que ubicar el sistema como parte del siguiente nivel, que es o que son los individuos. ¿Sí? Si un conjunto de sistemas forman un conjunto de, se unen entre sí, me van a formar un individuo, que es el último nivel de los niveles biológicos. En este caso, y vean ustedes cómo tenemos aquí el ejemplo del cuerpo humano y todos los sistemas que coinciden en él. Y no solamente en todo el individuo, si ustedes se fijan simplemente en la cavidad oral, en la cavidad bucal que ustedes van a estudiar, ¿qué otros sistemas podemos identificar que están presentes en esa cavidad? Circulatorio, ¿no? Si cortan mal, pues se desangra. Algunos se desangran, pero bueno, van a tener ahí una hemorragia. Cuando aplicamos anestesia, porque no podemos hacer los procedimientos así, ¿sí? Ya llevarán ustedes la materia de anestesia bucodental, donde el docente les va a indicar qué nervios son los que inervan todo el tejido, no solamente de la boca, sino también de la cara, qué hacer, dónde aplicar. Van a trabajar con simuladores, donde van a tener que, entre comillas, atinarle, porque si no van a paralizar un nervio. Entonces, un sistema nervioso. El sistema óseo, porque tenemos la mandíbula, tenemos las piezas dentales, ¿no? ¿Qué pasa si la infección periodontal, por ejemplo, avanza y avanza y avanza, las encías se retraen, perdemos la pieza dental, incluso empieza a consumir hueso, ¿no? Tenemos que estar conscientes que un padecimiento dental, en este caso odontológico, mejor dicho, pues incide no solo en la cavidad oral como tal o en la pieza dental, sino incide en un montón de sistemas. Por eso nuestros pacientes que tienen caries profundas llegan con un dolor insoportable, ¿sí? O que tienen algún mal movimiento de mandíbula, llegan con un dolor insoportable en la cabeza por la presión, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que inciden dentro de nuestro objeto de estudio para entender que no está sola, es decir, la boca, la cavidad oral es parte de un sistema que es parte de un individuo y todo incide en ella. Si mi paciente es hipertenso, si mi paciente es diabético, no lo puedo atender si está descontrolado, si tiene tiroidismo, si tiene una enfermedad autoinmune, si tiene cáncer.
si le han aplicado quimioterapia, si le han aplicado radioterapia, si tiene lupus, todo incide en mi paciente. De ahí la importancia de la entrevista clínica y de la exploración. Pero no podemos hacer esta entrevista clínica y esta exploración si yo no tengo bien consciente o bien establecido que lo que estoy trabajando en realidad a nivel micro son células, ¿sí? Algo está pasando con las células y lo que tengo que restablecer son células en este caso. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿Algo que quieran comentar al respecto? ¿Comentario, duda, sugerencia? No, yo ninguna. ¿No? Ok. Por ahí Carla nos mencionaba, bueno, me está mencionando en el chat que escucha todo con cortes, probablemente por su conexión a internet. Y eso me lleva a lo siguiente. En su equipo teórico, en su Teams, o sea, en su equipo de la materia, pero el teórico, el que dice teoría, van a encontrar en la parte superior un canal que se llama Procesos Biológicos. Ahí voy a estar subiendo todas las grabaciones de las clases para que ustedes, cuando lo decidan, pues las puedan repetir y puedan revisar y hacer apuntes o lo que sea que vayan a hacer. ¿Ok? Ahí van a estar subiéndose los videos probablemente semanalmente, o sea, al terminar la semana voy a subir los de la semana o si puedo de forma diaria en caso de que tengan problemas de conexión o escuchen algo entrecortado. Ok, bien, entonces, como les decía, el estudio de esta es la parte introductoria, estamos viendo los niveles de organización de la célula, así se organiza la célula a un nivel micro, atómico, y a un nivel un poquito macro, que es en un tejido, órganos y sistemas. Y bueno, ustedes van a trabajar con el sistema digestivo. Y pues tienen que ser conscientes o tener una idea de cuáles son las implicaciones o las incidencias del cuerpo o de la célula ante diversos padecimientos odontológicos con los que ustedes van a tratar. Igual cuando vayamos avanzando, pues vamos a ir haciendo referencia a estos tratamientos, a esos padecimientos y la relación que tiene con nuestra materia, para que ustedes puedan entender un poquito más, porque esta materia es importante para desarrollar un buen diagnóstico. ¿Ok? Bien, si no tenemos dudas, ok. Si no tenemos dudas, esto sería todo por la clase de hoy, lo que es la explicación.